La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar, especialmente la conferencia del pastor Oxupar, ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la conferencia mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico el pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema "El verdadero evangelio y la vida de fe". Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista.
en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparte a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido. Nos toca número 42 el día de hoy. Vamos a iniciar estudio bíblico pastoral del libro de San Mateo, capítulo 20. Del versículo 17 voy a leer. Leo: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen,
mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta el versículo 28 he leído. Leyendo esta palabra, nosotros podemos diferenciar sobre el mundo de Dios y el deseo de ser humano. Porque la verdad que Jesucristo está avisando sobre su muerte. Dijo que voy a subir a Jerusalén y luego los hombres entregarán a los gentiles y yo voy a ser crucificado. Y antes de ser crucificado voy a ser pegado, azoteado, molestado, y luego al pasar tercer día voy a resucitar. Al terminar esta palabra, ¿no? ¿Quién estaba contestando, meditando, absorbiendo? Otra vez voy a leer una vez más, ¿no? Como dice el versículo 18, y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Ya Jesucristo sabía que iba a surgir estas cosas, ¿no? ¿Quién iba a entregar a Jesucristo? Los principales sacerdotes y los escribas. ¿Sabe que los principales sacerdotes, ellos son como descendientes de Aarón? Ellos tenían gran deseo de servir al Señor.
Por esa razón ellos estaban preparando sacrificio. Cada día estaban entrando en el templo de Dios y confirmando sobre candelabro y también sobre la mesa, pan de propiciación, y luego confirmando el altar de incienso. Cada noche estaba quemando incienso, limpiando el lugar santo. Significa que aparentemente ellos están cerca de Dios. Todos son como servidores de Dios. Pero Jesucristo sabía que ellos iban a entregar a los romanos para condenar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién iba a matar a nuestro Señor Jesucristo? Los que amaban a Dios, los que querían servir a Dios, los que estaban esforzando cumplir el mandamiento de Dios. Además, ¿quiénes? Escribas. Los escribas que siempre ellos escriben la Biblia, copiando la Biblia. Esa es su profesión. Significa que cada momento ellos estaban esforzando para copiar la Biblia. Cada día estaba leyendo la Biblia. Cada día estaba escudriñando la Biblia. Pero ¿por qué ellos querían matar a nuestro Señor Jesucristo? Porque ellos no se arrepintieron. ¿De dónde? Del camino de la ley. Hoy en día también mucha gente está caminando en este camino. Quiere cumplir el mandamiento de Dios, quiere orar al Señor, quiere ofrendar al Señor, quiere sacrificar toda su vida, pero menos no acepta la redención eterna. Si hubiera recibido la redención eterna en su corazón, sí o sí tiene que confesar que yo soy justo, porque Dios me justificó a través de la sangre de Jesucristo. Tiene que llegar este destino de la fe. Por la fe tiene que llegar ese punto de ser como adoptado hijo de Dios, siendo justo, salvo. Pero mucha gente, ¿no?, aparentemente está sirviendo a Dios como igual que los principales sacerdotes y los escribas. Están esforzando cumplir el mandamiento de Dios, quiere hacer buenas obras, quiere amar a su prójimo, quiere amar a Dios, pero menos en su corazón. No puede abrir hacia la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. ¿Por qué no puede abrir su corazón hacia la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna? ¿Por qué? Está siendo ignorante. Todavía no sabe cuál es el Evangelio. Porque mucha gente piensa que tenemos que esforzar, amar a Dios, tenemos que esforzar, cumplir el mandamiento de Dios, creyendo en Jesucristo. Eso es lo que está practicando el Evangelio. Así piensa. Pero la verdad que el Evangelio no mezcla de nuestra obra, sino que solamente la sangre de Jesucristo purifica toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso uno que apoya en la sangre de Jesucristo
en su corazón llega la justicia de Dios. Por esa razón esta palabra, ¿no?, es muy importante. Como dice el versículo 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ya, nuestro Señor Jesucristo estaba descubriendo el plan de Dios. En el proceso de la muerte, iba a recibir juicio, iba a ser azoteado. Ya iba a pasar muchas cosas hasta que muriera Jesucristo en la cruz. Pero Jesucristo tenía seguridad de la resurrección, de su muerte. Es muy importante. Además, justamente está poniendo fecha. Al tercer día se resucitará. Entonces, escuchando esta palabra, los discípulos, por lo menos, ¿cómo tienen que sentir? Deberían sentir como sufridos. Señor, nunca hemos visto que iba a resucitar. Debería morir. Si no hubiera resucitado, si no iba a resucitar nuestro Señor, ¿nosotros qué hacemos? Entonces, la gente cuando tiene sensibilidad, tiene que responder y conversar, preguntar. Eso es como lo que debería tener sentido. Pero ¿cómo dice? Lo siguiente, ¿no? Al terminar esta explicación, de repente la madre de, ¿cómo dice? La madre de Jacobo, un momento, la madre de Jacob y creo que Juan, ¿no? Porque acá dice el versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, así dice, ¿no? Entonces, ¿quiénes? Jacobo y Juan. En aquel entonces, su madre estaba pidiendo, Señor, cuando haya llegado el reino de Dios, espero que estén mis hijos, lado de derecha, lado izquierda del Señor. Entonces, ¿qué significa? En el corazón de la madre de los dos discípulos estaban teniendo algo de codicia. Además de escuchando esta palabra, entre los discípulos estaban enojados contra dos discípulos. Significa que en el corazón de los discípulos estaban teniendo solamente para ganar su posición, alta posición y algo recompensa, aunque en su oído está llegando sobre la muerte de Jesucristo. Su maestro iba a morir, pero ellos estaban discutiendo quién es mejor, quién va a sentar. ¿Se ven muy fieles o no? ¿Los discípulos de Jesucristo son fieles? No. No sé. No se ve como fieles, sino que malditos. Porque no importa lo que se ha muerto su maestro y lo que iba a ser juzgado, azoteado, no importa ya. Nosotros tenemos que tener posición, algo recompensa, estaba luchando. Además, hasta la madre está llegando, pidiendo. Pero se recuerda
que un día Jesucristo subió en monte y luego transfiguró su cuerpo. En aquel entonces, ¿quién estaba al lado de Jesucristo? Moisés y Elías. O sea, por eso Jesucristo tampoco podía decir, no, yo no puedo decir que estén los dos hijos de usted. ¿Por qué? Esa área, eso es como trabajo de mi Padre Celestial. Por eso Dios está preparando dos personas, Moisés y Elías, para que estén a un lado de Jesucristo. Pero la madre de dos discípulos ya estaban teniendo el deseo. Por eso Jesucristo estaba preguntando, ¿sus hijos también pueden recibir el bautismo como lo que yo recibo? En aquel entonces este bautismo no está hablando lo que había recibido bautismo por medio de Juan el Bautista, porque ya había recibido bautismo por medio de Juan el Bautista. Pero lo que está hablando bautismo es la muerte en la cruz. Por esa razón nosotros podemos interpretar cómo explica sobre bautismo. Bautismo es como una ceremonia de sepultura. Por eso en nuestra iglesia hay la ceremonia de Santa Cena y hay ceremonia de bautismo. Después de recibir la salvación, siendo justo, aunque había recibido bautismo antes de ser justo, no vale. Porque después de renacer, ya recién tiene derecho para recibir bautismo, porque ya ha renacido siendo hijo de Dios. Por eso su cáscara puede sepultar ¿en dónde? Dentro de agua. Para que se quede el agua corriente que fluye. Cuando se levanta del agua del río o mar, en aquel entonces ya la gente se siente como nueva persona. Por esa razón recibe bautismo por nombre de nuestro Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo del Señor. Entonces, buscando la palabra de Dios, ¿cómo dice? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Así dice, ¿no? El versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así estaba preguntando. Significa que nosotros, los que creemos en Jesucristo, deberíamos aceptar que Jesucristo no solamente murió en la cruz, sino también Él llevó a nosotros en la cruz. Cuando Él llevó el pecado del mundo, no solamente llevó el pecado de nosotros, sino también a nosotros mismos. Por esa razón, como dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Significa que sin la muerte no hay resurrección. Por eso, al morir Jesucristo en la cruz, espiritualmente nuestro Dios
nos llevó en la cruz para que murieran juntamente Jesucristo. Eso es lo que estaba recibiendo bautismo espiritualmente, ¿no? Y luego Jesucristo, cuando sepultó, fue sepultado. En aquel entonces nosotros también fuimos sepultados, así considerando en el corazón de nosotros. ¿Qué diferencia hay? Uno que considera en su corazón que había sepultado, había crucificado. En aquel entonces ya puede sentir que ahora no es como la gente que anduvo con el pecado, sino que ahora soy como renacido. Así va a sentir. Por esa razón, para que andemos en vida nueva, dice, nueva criatura. La vida antigua estaba siendo como esclavo de pecado, como esclavo de Satanás. Cuando Satanás nos entrega en el corazón de nosotros el deseo carnal, solamente nosotros podíamos responder, obedecer, perseguir, pero ya somos nuevas criaturas. Significa que domina nuestra vida por medio del Espíritu Santo del Señor. Por esa razón, cada uno de nosotros tenemos que considerar que ya estamos andando por la fe, estamos caminando por la gracia de Dios, estamos siendo como instrumento del Señor para que solamente sirvamos a Dios. Además, Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 14, busquemos, así. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron, así dice. Según la palabra de Dios dice que uno murió por todos. ¿Quién era uno? Jesucristo. Uno murió por todos. Luego todos murieron. En el corazón de Dios dice que Jesucristo murió por nosotros, por eso, como si fuera que había muerto nosotros en la cruz juntamente con Jesucristo. Así considera en el corazón de Dios. Por eso la fe es que nosotros aceptamos como lo que está escrito. Confesando que yo fui muerto en la cruz juntamente con Él. Ya, entonces, uno que murió ya terminó condenación. No hay más condenación. A veces sale una noticia, dice que sospechoso, ¿no? Una persona que hizo gran daño, mató 5 personas. Y luego el fiscal estaba descubriendo y hizo la orden para capturar. Por eso los policías buscaban a esa persona sospechoso. Pero de repente ese sospechoso ya se suicidó y descubrió un muerto sin vida. En Corea del Sur a menudo sale esta noticia. Por descubrir del cuerpo sin la vida, ya se anuló de hacer juicio. Por eso ya se canceló todo. Se terminó condenación. Porque no hay más condenación, tampoco hay juicio, porque ya descubrió que este hombre murió ya. Al ver la muerte,
al encontrar un muerto, ya no puede juzgar más. Por eso nosotros, ¿no?, juntamente con Jesucristo fuimos crucificados, juntamente con Él fuimos sepultados, juntamente con Él ya nosotros resucitamos, juntamente con Él estamos sentados en la diestra de nuestro Dios. Eso es el Evangelio. Por eso uno que está aceptando como si fuera la verdad, entonces esta persona ya tendrá derecho de ser justo, salvo y renacido. Aunque Jesucristo hizo toda la cosa para todos, pero una persona dice que todavía yo vivo, porque dice que yo había muerto. Yo no morí, ahora todavía yo vivo. Por eso estoy esforzando, guardar mandamiento. Yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que cumplir mandamiento de Dios para recibir la salvación. Tal persona está menospreciando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo ya hizo la redención eterna. Eternamente canceló del pecado de nosotros ante presencia de Dios. Por eso Dios nos llama como justo, para que se cambie nuestra identidad. La identidad es muy importante. En Nueva York vive mi sobrina, está pastoreando con su marido, ¿no? ¿En dónde? En Nueva York. Sí. En aquel entonces mi sobrina dice que ya adquirió del poder de ciudadanía, así dice. Entonces, anteriormente era coreana, porque la verdad que es hija de mi hermano mayor. Entonces, siendo coreana, pero podía adquirir el poder para ser como ciudadano de Estados Unidos. Desde aquel tiempo se cambió identidad totalmente, porque tenía que devolver pasaporte al gobierno de Corea del Sur para que sea como ciudadano de Estados Unidos. Por eso, cuando tiene problemas de su vida, alguien le molesta, alguien le hace daño, entonces el gobierno de Estados Unidos le cuida, le ayuda, defensa. Significa que cuando ella se viaja a Chile, viendo acá, si alguien le golpea, entonces ya, ¿quién tiene que investigar? El gobierno de Estados Unidos va a proteger. Porque un día fue cambiada la identidad. Misma persona, misma palabra que habla lengua coreana y también inglés poquito, ¿no? Pero la verdad que su identidad totalmente fue cambiada. Yo solamente tengo cédula chilena, como la visa, ¿no? Eso es diferente porque tengo nacionalidad de Corea del Sur teniendo cédula chilena. Mientras tanto que yo vivo acá, estoy recibiendo y algo de tratamiento del gobierno, pero cuando yo viajo a otros países, ya como coreano, así yo puedo presentar. Pero mi sobrina, la que ya transformó de su identidad, entonces ya totalmente diferente. Además, para ingresar a Corea del Sur, debería tener visa. No puede quedarse más de 3 meses, tiene que salir. Porque se trata el gobierno de Corea del Sur
a mi sobrina como estadounidense. Significa que la salvación no está hablando que comete o no comete, sino que la salvación transforma la identidad. Anteriormente era pecador, pero ahora mi identidad es justo, hijo de Dios. Aunque siendo hijo de Dios, entre los hijos de Dios, alguno comete, alguno no comete, alguno vive bien, alguno mal, alguno puede servir al Señor, alguno quiere vivir por sí mismo, ¿no? Ya eso es aparte para recibir la recompensa de Dios. Eso depende de su obra, puede recibir la recompensa. Pero sobre identidad, por lo menos, si creen en Jesucristo como Salvador, debe ser hijo de Dios, debe ser justificado. Hay que terminar la condenación para que sea adoptado hijo de Dios. Eso es lo que estoy hablando. Renacido, se llama renacimiento, la salvación. Pero mucha gente está mezclada, toda la cosa está mezclada. Como igual que no, color, pintura de color negro, acá está, y color blanco, se mezcla, pi, 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 pi. ¿Y qué color sale? ¿Alguien sabe? Gris, así dice, alguien dice, gris. Gris, ni de blanco, ni de negro. Así es. Por eso, ¿usted es hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios, papito, gracias. ¿Y usted es justo? No, yo soy pecador. Porque siempre está mezclando, toda la cosa está mezclando. No sabe cuál es el antiguo pacto, cuál es el nuevo pacto, no sabe. Antiguo pacto es 10 mandamientos, para cumplir mandamientos, para ser salvo, para ser justo por su obra. Pero nuevo pacto no necesita nuestra obra, sino de la obra de Jesucristo. Busquemos esta palabra. Ya, San Mateo capítulo 20, ¿cómo dice? El versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ya, en rescate, así dice, en rescate. Ya, repita conmigo todos, por favor. En rescate. Significa que para rescatar a cada uno de nosotros le entregó su vida. Significa que Jesucristo entregó su vida en la cruz. Por su muerte, por su crucifixión, ya nosotros podíamos ser rescatados de la esclavitud. Éramos pecadores, pero Jesucristo hizo la redención eterna, nos justificó, santificó y perfeccionó. Por eso de nuestra boca, de nuestro corazón debería salir testimonio y confesión. ¿Qué confesión? Jesucristo me salvó, Jesucristo me hizo libertad, Jesucristo me dio la justificación de Dios. También Jesucristo me hizo que sea justo, santo y perfecto. Alabando al nombre de Jesucristo, alabando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Pero mucha gente no está confesando que sí, Señor Jesucristo es mi Salvador. Siempre habla, pero su corazón está diciendo que todavía yo soy pecador. ¿Qué significa? Siendo pecador, ¿a dónde va?
al morirse al infierno. Todavía no es salvo lo que está haciendo como pecador. Por eso entre muchos misioneros de nuestra misión que viven en Estados Unidos, alguno tiene derecho de ser ciudadano y alguno todavía está siendo como coreanos. Significa que aparentemente se ve iguales, pero en la realidad, oficialmente, ¿no? Son diferentes. Ciudadano y extranjero. Totalmente diferente. ¿Por qué? Averiguando la identidad. Por eso nosotros estamos tocando el tema de la salvación, es lo que está explicando, identidad. ¿Ya está renacido o no? Si hubiera renacido, debe ser justo, santo, perfecto ante Dios, porque Jesucristo hizo así. Nosotros tenemos que conocer exactamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy hasta acá. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la palabra de Dios, también Dios nos da sabiduría para que nosotros podamos escudriñar el secreto de la palabra del Señor. La verdad que Jesucristo murió por nuestros pecados, Jesucristo fue sepultado y resucitado para que nosotros fuéramos como justificados, santificados y perfeccionados. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de Jesucristo, dando gracia a nuestro Dios, porque Dios gratuitamente nos salvó de nuestra maldad, de nuestra esclavitud. Espero que el Señor bendiga a todos los que están escuchando esta palabra, para que tengan la fe y para que vivan por la fe, Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Así terminamos.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. ¿Están todos? Esta mañana también podemos empezar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay, por la gracia del Señor. Estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad que me permite para abrir la Biblia cada mañana con ustedes. Esta mañana busquemos el libro Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, el versículo 14. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta el 16 hemos leído. La Biblia nos muestra el reposo. Primeramente en el huerto del Edén. El hombre y la mujer, Adán y Eva, estaban en el reposo. Este reposo, ellos no lograron por el esfuerzo o por alguna obra o sacrificio de ellos. Cuando ellos aparecieron, ya todo estaba listo para poder reposar. ¿Cómo? Por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Ellos sin hacer nada ya encontraron el reposo. Para que el hombre Adán y Eva pudieran estar en el reposo, Dios desde el primer día trabajó fielmente hasta los detalles. Por eso, por la obra, por el esfuerzo de Dios, el hombre Adán y la mujer Eva pudieron entrar en el reposo. En la tierra de Canaán, el pueblo de Israel también pudo reposar, donde fluye la leche y miel. Entonces, ¿cómo ellos alcanzaron a entrar en la tierra de Canaán para poder reposar y disfrutar la vida donde fluye leche y miel? ¿Eso fue por el esfuerzo, por la lucha, por el sacrificio del pueblo de Israel? En ninguna manera. Sino, Dios había preparado toda la tierra de Canaán para el pueblo de Israel. Dios
dirigió hasta allá. Los que llegaron hasta el río Jordán, pero escuchando lo que informaron los espías, los hijos de Anac, los cananeos son gigantes. Nosotros somos langostas ante ellos. Ellos pensaban que tenían que enfrentar entre ellos mismos contra los hijos de Anac, que eran gigantes. Ellos pensaron que ellos mismos tenían que luchar, pero ellos no tenían nada. No tenían fuerza ni poder para enfrentar contra los hijos de Anac. Por eso ellos tuvieron miedo, porque ellos querían enfrentar, ellos pensaron que ellos mismos tenían que solucionar y lograr por la obra y fuerza de ellos. Por eso ellos se levantaron contra Moisés y contra Dios. Ellos le reclamaron a Dios: ¿por qué nos trajo de Egipto hasta aquí para que muramos aquí? El pueblo de Israel se enojó con Dios, lastimosamente. ¿Por qué sucedió esto? Ellos no creyeron en Dios, que había preparado la tierra de Canaán. Ellos no creyeron en Dios, que había sacado del Egipto y traído hasta ahí para poder meter en el reposo en la tierra de Canaán, por la obra, por la fuerza de Dios. Ellos no necesitaban esforzarse o estar listo, preparado y con su fuerza. No. Dios estaba listo. Dios preparó todo. Entonces, iba a trabajar Dios. Ellos necesitaban caminar y poner un paso adelante y enfrentar nomás. Entonces Dios iba a trabajar, pero ellos no creyeron en Dios. Por eso ellos se quedaron muy cargados, muy cansados, decepcionados, quebrantados, afligidos. Por eso ellos enfrentaron contra Dios y se cayeron todos en el desierto durante 40 años, lastimosamente. Bueno, entonces el reposo que la Biblia nos muestra a nosotros, como el reposo en el huerto de Edén y el reposo de la tierra de Canaán, los dos son imposibles para alcanzar por el esfuerzo, por la obra nuestra, sino por el poder de Dios, por la obra de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la promesa de Dios. Gratuitamente, por su gracia, Dios nos quiere entregar a nosotros. Hoy en día también Dios preparó el reposo para nosotros. ¿Quién puede entrar en el reposo entonces? El que cree en Dios. El que cree en la promesa de Dios. Después de recibir la salvación del pecado, los justos, los salvos, los cristianos, si viven por la fe sin cometer pecados, con las obras excelentes, sería genial. Pero los hombres no son perfectos humanamente. Quiere decir que cometen errores, fallas, tienen defectos, se caen también. Sí, así es. Entonces, por la debilidad, por la falla y defecto que tienen, en ese caso los seres humanos, ¿qué quieren hacer?
quieren tratar de hacer lo mejor, quieren tratar de hacer lo bueno para no caerse en el pecado. Cada uno se esfuerza para poder hacer lo correcto, lo bueno, para no caerse en el pecado. Los justos, los cristianos, obviamente, ellos llevan la vida presentable después de ser salvos. Así sería genial. Pero no pueden estar bien delante de Dios por sus obras excelentes y buenas, sino solamente por medio de la fe en Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, cuando nosotros fuimos pecadores, cuando nosotros nos dimos cuenta que fuimos pecadores dignos de morir, ahí el Señor con mucho gusto quitó el pecado nuestro y pagó la paga del pecado en la cruz por su propia sangre. Así el Señor Jesucristo nos dio la salvación, nos dio la justicia de Dios. Entonces, si uno hace algo lindo después de recibir la salvación del pecado, ¿acaso esta obra linda, buena, sería por su esfuerzo, por su sacrificio? No. Esto también por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor, los cristianos pueden llevar la vida diferente. La vida presentable, la vida limpia, buena, eso no depende de los seres humanos, sino este asunto maneja el Señor mismo por su gracia, por su misericordia. Después de nacer de nuevo, después de recibir la salvación del pecado, el Señor, el Espíritu Santo, toca el corazón de los cristianos, de los justos. Por eso se cambia la vida. Por eso se levanta el corazón nuevo para alabar al Señor, para leer la Biblia, para ofrendar también. Sí. Eso no es la obra de cada uno, sino la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Señor mismo en la vida nuestra. Así es. Pero los que no entienden bien este punto, ¿qué pasa? Bueno, yo por la gracia del Señor soy salvo, pero yo tengo que luchar contra el pecado, yo voy a hacer todo lo posible para llevar la vida presentable, para evitar del pecado, para lograr el cambio de mi vida. Así viven. Entonces, si uno trata de hacer lo bueno, lo correcto, ¿qué es lo que va a suceder? Le va a costar muchísimo. ¿Por qué? Nuestra carne, nuestro ser, por sí mismo no se puede hacer esto. Entonces, eso Dios tiene que tocar, Dios tiene que hacer. Pero si el ser humano, tratando de hacer lo bueno, lo lindo, lo presentable, como no es fácil, entonces procurando, ya se aumenta más carga y el peso y se queda decepcionado. Luego fácilmente dice, yo no soy elegido. Así piensa. Dios no me ama. Dios no trabaja en mi vida. ¿Por qué no ve bien? ¿Por qué no se cambia mi vida? ¿Por qué no? Así. Fácilmente se cae en el pecado y en la oscuridad, en la suciedad. Como la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán, no es que el pueblo de Israel podía entrar por su capacidad, por lo que logró, no, sino por la promesa, por la gracia del
Señor. Pero los que querían entrar por sí mismos, ellos tuvieron miedo, se cansaron, se cayeron en el desierto. Asimismo, en la vida de fe también, los que quieren lograr algún cambio, los que quieren estar bien por su esfuerzo, por su capacidad, se cansan. Luego se quedan mal. Como el pueblo de Israel que cayó en el desierto. Porque quería entrar en la tierra de Canaán por su cuenta, por sí mismo. Quiere decir que en la vida de fe hay un punto importante. ¿Quién se encarga del cambio de la vida nuestra? ¿Quién enseñorea en la vida nuestra? ¿Quién trabaja en la vida nuestra? Dios. Por eso los cristianos, los justos, los salvos, los hijos de Dios, no pueden abrir su boca. Yo hice esto, Señor, fui yo. No. Sino, cada rato no pueden menos que alabarle a Dios, glorificarle a Dios, agradecerle a Dios. ¿Por qué? Dios trabaja en la vida de cada uno de los justos, de los salvos. Sí. Entonces, los cristianos no pueden menos que glorificarle a Dios, agradecerle a Dios, porque Dios trabaja fielmente. Y entonces los cristianos, ¿cómo viven después de recibir la salvación del pecado? ¿Cómo pueden entrar en el reposo? Por medio de la fe en la promesa de Dios. Busquemos el libro San Mateo, capítulo 11. San Mateo 11. Versículo 28. 11, 28. Busquemos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De dónde viene el descanso? Del Señor. ¿Quién nos va a dar el descanso? El Señor Jesucristo. Sí. El Señor por eso nos llama, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué? Señor nos hará descansar. ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos que ser fieles para poder descansar. Nosotros tenemos que ser excelentes y capaces y buenos, mejores para poder descansar. No. El Señor nos llama a nosotros diciendo, yo os haré descansar. ¿Eso a qué se refiere? Jesucristo está listo para hacernos descansar con su poder del Señor, con su obra del Señor. Los que no creen en el Señor piensan y dicen, ¿cómo yo puedo descansar ante esta situación terrible, horrible? Yo no puedo descansar. Yo tengo que luchar, tengo que solucionar. Entonces, ¿por qué el Señor nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados? Yo os haré descansar. El Señor está dispuesto a trabajar por nosotros. Entonces, ahí está el corazón del Señor. Ahí está la voluntad del Señor. Pero los que no creen
en esta palabra, los que no creen y confían en Jesucristo, ¿qué pasa? No. Primero yo tengo que arreglar esta situación. Primero yo tengo que resolver este asunto y aquel. Si no, no puedo descansar. Yo voy a hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Así están, lastimosamente. Por eso no pueden salir de su situación y luchando, haciendo todo lo posible, cada vez más sufren, no más. Para ellos no hay reposo. Entonces, ¿para quién es el reposo? Para los que creen en Jesucristo. Para los que creen en su promesa. Sí, Señor, si usted me dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, el Señor quiere trabajar en mi vida. Bueno, Señor, si usted me promete así, si usted me asegura así, yo voy a descansar. Así los que creen en Jesucristo pueden descansar por medio de la fe en el Señor. ¿Cómo es el Señor Jesucristo que nos promete así? Él nunca nos tira una palabra linda nomás. No. Hay en el mundo muchos seres humanos que hablan bien. Hablan perfectamente bien. Muchas cosas lindas, hermosas, preciosas. Pero no hacen nada. Prometen y no cumplen. Entonces, el Señor Jesucristo que nos dice, yo os haré descansar. Dice nomás. Para que nos quedemos contentos. ¿Jesucristo acaso tira nomás la palabra linda, hermosa? No, no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? Vamos a ver sobre el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, el versículo 15 dice: ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? ¿Qué quiere decir? Jesucristo ya padeció por nosotros, con la misma carne, sufriendo como nosotros. Jesucristo tenía carne y hueso y sangre como nosotros. Por eso el Señor es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Perdón. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Quiere decir que nuestro sumo sacerdote es que puede compadecerse. Sí. Jesucristo puede compadecerse de nuestras debilidades. El Señor no me puede entender mi situación, mi dificultad, mi debilidad. No digan así. Jesucristo ya sabe de todo. Cómo es nuestra debilidad. Cómo es nuestro dolor. Cómo es nuestra situación. Cómo es nuestra aflicción. El Señor ya sabe de todo. Por eso Él vino al mundo. Por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Sí, ¿por qué? Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Jesucristo, Él nos comprende muy bien.
¿En qué situación estamos nosotros? ¿Cómo es nuestra dificultad, nuestra debilidad? Sabiéndolo, el Señor está dispuesto a trabajar en la vida nuestra. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Esto es el corazón del Señor. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Por eso el Señor Jesucristo, Él entiende muy bien nuestra dificultad, nuestra debilidad, nuestra situación. Con mucho gusto, el Señor quiere encargarse de nuestra dificultad. Por eso dijo, yo os haré descansar. Entonces, ¿quién puede descansar? El que cree en Jesucristo. El que cree en la promesa del Señor. Con mucho gusto, Señor, se compadece de nuestra debilidad, de nuestra dificultad, de nuestro defecto también. Vamos a ver el último versículo del capítulo 4 del libro Hebreos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro ya está. Jesucristo ya está. La gracia ya está. La misericordia ya está. Jesucristo con mucho gusto preparó todas estas cosas para nosotros. La gracia, la misericordia, oportuno socorro también. Sí. Por eso, podemos acercarnos al Señor, al trono de la gracia. Jesucristo está dispuesto, está listo a trabajar con mucho gusto en la vida nuestra para nosotros. Si nos acercamos al Señor, si buscamos al Señor, si descansamos en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, quien es el sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad y dificultad, con mucho gusto Él se encarga de todo. Este Señor nos prometió, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Entonces, ¿quién puede estar en el reposo? El que trata de lograr y arreglar su situación, y que lucha fielmente contra el pecado para poder estar bien, tranquilo. No. Sino el que cree en Jesucristo, el sumo sacerdote. Sí. Jesucristo. Para eso vino al mundo en semejanza de carne de pecado. Jesucristo no solamente quitó el pecado del mundo, sino nos dice, os haré descansar. Esto es la promesa del Señor. Amados, ¿en qué situación están ustedes? ¿Qué dificultad tienen ustedes? Si ustedes procuran para solucionar, arreglar por sí mismos, se va a empeorar, se van a caer más. Nosotros no tenemos poder para arreglar, para solucionar por nosotros mismos.
Pero Jesucristo, sí. Por eso el Señor vino al mundo. Para eso Dios nos envió Jesucristo. Ese Señor Jesucristo nos dice, yo os haré descansar. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿A quién? A Jesucristo. El Señor con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra. Amados, que crean en la palabra del Señor, en la promesa del Señor, en Jesucristo mismo. El Señor tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Les digo otra vez, no traten de solucionar por sí mismos. No confíen en sus esfuerzos, en sus obras. Así el pueblo de Israel se cayó en el desierto, no pudo entrar en la tierra de Canaán que Dios ya había preparado, porque ellos no creyeron en Dios. En este momento, el que puede entrar en el reposo que Dios preparó, es posible por la fe únicamente. Por la fe en Jesucristo. Por la fe en la promesa de Dios. Por eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nunca jamás digan que no tienen esperanza o ya es tarde. No. Es la hora de acercarse al trono de la gracia. El Señor tanto quiere trabajar. El reposo ya está. El que cree en el Señor puede entrar ahí y disfrutar. Muchas gracias por la atención de ustedes y participación de ustedes. Así.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Ya el día de hoy nos toca número 43 del libro de San Mateo. Vamos a buscar el capítulo 21. Del versículo 1 voy a leer. Leo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráemedlos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas. Cuando entró en él Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escribo está mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca
leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hasta el versículo 22 he leído. Sabe que por la ley los asnos, como podría decir que esos son inmundos. Asno creo que no es como caballo ni burro, ¿es cierto? Asno es una especie, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo estaba enviando 2 discípulos para desaltar a los asnos, así dice. ¿Para qué? Para usar nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender, ¿no?, por qué Jesucristo quería usar a un asno y quería montar en asno, y luego por qué Jesucristo quería ingresar en la ciudad de Jerusalén. Nosotros, investigando la palabra de Dios, como dice acá, el versículo 5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un polino, hijo de animal de carga. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya quería cumplir la promesa de Dios que había escrito en el libro de esta palabra. Entonces, Jesucristo fue establecido como Cristo. Cristo es como el rey, el sacerdote, el profeta, ¿no? Entonces, en este momento Jesucristo quería mostrar su posición, que era el rey de Israel. Pero cuando nosotros veamos en la película, el rey cuando monta en el caballo que tiene pata larga, alto, también color blanco, es más excelente, ¿no? Se ve elegante, y también el rey que acompaña en el caballo ya se ve muy elegante, lindo. Pero imagínense, ¿no?, cuando el hombre se monta en el asno, en aquel entonces su pierna casi se queda en el suelo. Entonces también la pata de asno no tan largo, entonces apenas alcanzaría como pie de la gente, ¿no?, hacia la tierra.
Es decir, que no se ve como elegante, sino que como se ve muy feo. Además, al ver asno, que no tiene fuerza, tampoco tiene tamaño grande, se ve como miserable, ¿no? Porque si un hombre se monta, como si fuera caído, un asno, ya. Pero ¿por qué Jesucristo quería usar la vida de un asno? Según la palabra de Dios, así dice, ¿no? Eres manso, dice manso. No es que asno es manso, sino que Jesucristo es manso. Espiritualmente, nosotros como si fuéramos los asnos. Los asnos, es decir, que hasta morir siempre está llevando cargos. Significa que sudando, esforzando, llevando cosas. Muy difícil, pesado. Imagínense, ¿no? La vida de ser humano es fácil. Creo que no es fácil. Hoy en día también, especialmente, ¿no? Por tener pandemia, cada país está sufriendo. Algunos se perdió su trabajo, ya no hay ganancia. Por ejemplo, ¿no? Acá está participando dos arquitectos. Uno es Fausto Sierra de Ecuador, otro es el diácono Roberto Hall de Costa Rica. Creo que no hay mucha ganancia comparando de tiempo antiguo, ¿no? Porque por tener pandemia ya no tiene libertad de construir algunas personas. Por eso creo que apenas está sustentando. No sé muy bien, secretamente está ganando mucha plata. Solamente es mi opinión, ¿eh? Porque todo el mundo está sufriendo. Es decir, que ganando poco, pagando mucha cosa, ya le cuesta mucho ya. Además, ¿no? El tiempo que se queda mucho en su casa, hay problema, ¿no? Porque ser humano, ya hombre, tiene que salir de la casa para ganar dinero, trayendo dinero. Su esposa le gustaría, ¿no? Pero quedándose en la cama, siempre pidiendo como comida deliciosa, entonces ya más tarde va a pelear. Significa que la vida de ser humano no es fácil. Cada persona está llevando su yugo, ¿es cierto? Uno tiene que esforzar, tiene que trabajar, tiene que manejar, tiene que trabajar pesadamente. Es como igual que un asno que está atado y tenía dueño. Pues el dueño ya podía usar la fuerza de asno, llevando cosas, etcétera, etcétera. Pero nuestro Señor Jesucristo quería desaltar este asno. Es decir, que Dios quería dar a nosotros la libertad de primero de la condenación. Justamente esta noche, Pastora María Fuentes de Chile estaba contando, ¿no? Dice que ahora me siento que Dios me perdonó todos mis pecados. Así dice. Entonces, comparando de cargo, uno que está llevando mucho pecado en su corazón, siempre está siendo condenado, es gran peso, gran cargo. Pero encontrando la verdad, escuchando el Evangelio, creyendo en la sangre de Jesucristo que limpió
todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos como justos, santos, perfectos. En aquel entonces va a llegar en el corazón de nosotros alegría, gozo, esperanza con Dios. Qué bueno es que Dios quería desaltar por medio de los discípulos. Por eso, después de ser desaltado, como nosotros, después de ser justificados, ya nosotros tenemos derecho y también la responsabilidad para predicar esta verdad. Porque cuántas personas están llevando gran yugo sobre pecado, sobre religión. Mucha gente está sufriendo. Pero imagínense, ¿no? Uno que entiende el Evangelio ya será salvo. Siendo salvo justo, en su corazón va a trabajar el Espíritu Santo del Señor. Y luego el Espíritu Santo del Señor va a manifestar en su vida. Es una bendición. Para mí también, ¿no? Después de recibir la salvación desde 1990, Dios me guiaba mi vida. El mismo año, en el año 1990, cuando yo tenía 24 años, Dios me hizo encontrar Pastor Oksuba en misma iglesia. En esa época, cada departamento había nuestra iglesia, uno de como 80, 90 iglesias existían en Corea del Sur. Pero uno de 80, Dios me dirigió a encontrar Pastor Oksuba. Y luego, pasando 3 o 4 meses, ya salió una convocatoria a los seminaristas para que ingresara Good News Theology School en esa época. Ya podía ingresar el mismo año. Y pasando 3 años, en el año 1993, Dios me ofreció una señorita muy linda, la cual es mi esposa, la que yo vivo junto con ella. Entonces, con ella empezamos pastorear en la ciudad de Yangsan y Dongincheon, y luego desde 1997 Dios nos envió a Jamaica, una isla entre Centroamérica. Pero en ese país usaba el idioma inglés, por eso para mí no conviene, ¿no? Porque no sabía muy bien sobre inglés. Apenas estaba aprendiendo una básica. Pero por causa de eso, ya Dios me envió a la ciudad de La Paz de Bolivia para establecer la iglesia de Misión Buenas Nuevas en Bolivia. Desde aquel tiempo ya empecé a aprender español poco a poco. También podía predicar la palabra de Dios. Pasando un año, Dios me envió a Santa Cruz de Bolivia, quedándome 2 años más. Entre 3 años que vivía en Bolivia, Dios me enseñaba muchas cosas. Desde aquel tiempo yo podía iniciar escuela de teología en Bolivia para establecer a los siervos de Dios. Muchos ingresaron en esa escuela. Hoy en día también cuando yo viajo a La Paz de Bolivia, a Santa Cruz de Bolivia, yo conozco muchos hermanos, porque en esa época, en total, uno de como 300 personas habían conectado a la iglesia de La Paz de Bolivia durante 3 años. Por causa de eso,
ya muchos hermanos todavía están permaneciendo, pasando 20 años. Significa que yo era una persona como igual que un asno que atado del mundo. Tenía que trabajar, tenía que ganar y podía vivir para mí mismo. Pero después de salvar mi vida, Dios quería usar para cumplir su voluntad. Es como igual que, ¿no? Jesucristo cuando vio un asno, ya montó en ese asno. Y mientras tanto que estaba caminando rumbo hacia la ciudad de Jerusalén. En aquel entonces mucha gente estaba sacudiendo a rama de palmera, es como significa que estaba gritando como Hosanna. Hosanna es como que sálvenos, así dice, ¿no? Que sálvenos. Entonces, alabando al Señor, gritando al Rey de Israel, y estaba invitando con bienvenido, y estaba sacudiendo a rama de palmera, como victoria, estaba sacudiendo la rama, y luego también sacando sus ropas, poniendo sobre calle, para que caminara el asno. En aquel entonces, como estaría el asno, ¿no? Como si fuera persona, entonces acompañado con Jesucristo, llegando a alabanza, gloria. Entonces este asno estaba muy gozoso. ¿Es cierto, no? ¿Cuál es mejor? Cuando lo que estaba atado en el palo y luego cualquier momento estaba usando el dueño antiguo para llevar cargos. O la vida que estaba acompañado con Jesucristo. ¿Cuál es mejor? Dios está enseñando esta área. Porque nosotros, cuando seamos utilizados de Dios para poder predicar el Evangelio, ya nosotros tendremos gloria. También nosotros podemos ver grande ayuda de Dios, el milagro de Dios. Es cierto. Por esa razón, Dios quiere usar cada uno de ustedes, los que están participando en este estudio bíblico pastoral. Por ejemplo, ¿no? Pastor Mario Verdugo de Iquique, ya hoy en día, cuando él predica, yo estoy observando su video. Entonces, mucha gente está mirando, visualizados, hay mucha cantidad, uno de como 400, 500. Significa que Dios está manifestando en su pastorear. También Pastor Juan Harim y Pastor Marcelo Oscar. Significa que la gente cuando camina con Dios y llevando la verdad y predicando el Evangelio, siempre Dios les ayuda. Por eso nosotros podemos ver esta palabra como dice el versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Significa que ya ellos pensaban que ahora ya está llegando el rey verdadero de Israel, siendo hijo de David. Porque el rey David era gran rey de Israel. Por eso, descendiente de David, iba a ser gran rey para dar libertad de colonia de Roma. Porque
Roma estaba colonizando a Israel. A veces estaba menospreciando, pisoteando, también cobrando impuestos más justo que, más grande que justo, ¿no? Por esa razón, los israelitas estaban esperando a un rey, también a un libertador, a un salvador, para hacer libre sus vidas. Pero la verdad que Jesucristo no tiene interés para liberar a Israel de autoridad de Roma, sino que Jesucristo quería quitar el pecado del mundo. Por esa razón hay diferencia. Jesucristo quería salvar sus almas, pero ellos consideraban a Jesucristo como libertador para que sean independizados de su país Israel. Es una equivocación. Además, cuando Jesucristo ingresó en el templo de Jerusalén, mucha gente estaba vendiendo, cambiando. Significa que vendiendo paloma, oveja, cabra, para que haga sacrificio. También alguno estaba cambiando dinero. Por esa razón Jesucristo ha hecho todo. Con azote estaba echando, volcando la mesa de cambistas. Limpió en el templo. ¿Para qué? Para que sea la casa de oración, así dice. Nosotros también, ¿no? Cuando no entendemos el Evangelio, siempre en el corazón de nosotros hay mucha cosa, ¿no? Condenación, pecado, el deseo carnal, etcétera, etcétera. Muchas cosas en el corazón de nosotros estaba funcionando. Pero cuando trabaja el Espíritu Santo del Señor, de primero, humilla nuestro corazón, nuestro espíritu. Cuando seamos humillados ante Dios, automáticamente nosotros podemos pedir a Dios. Es decir, que la oración viene por la humildad. Cuando sea como altanero, no pide al Señor, no quisiera orar al Señor, porque Dios no quisiera ayudarle en nada. Tampoco necesita pedir a Dios que le ayude, porque ya le falta nada. Por eso, a veces Dios nos permite de cosa dificultosa, también alguna cosa que nosotros no podemos lograr. En aquel entonces nosotros podemos doblar nuestra rodilla y luego podemos pedir al Señor con la humildad. También al siguiente día, como dice ya el versículo 18, así dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Imagínense, ¿no? Esta cosa es poco curiosa, ¿no? Porque el árbol de higuera, de primero sale hojas y luego más tarde va a tener higo. Pero Jesucristo tenía hambre para comer algo, se acercó el árbol de higuera, no sale higo. Y luego maldijo, porque jamás, nunca tendrá fruto. Se secó, así dice. Entonces los discípulos estaban maravillados, ¿no? Decía que ¿cómo puede ser seco inmediatamente? Pero se refiere este árbol de higuera, es como el país de Israel. Aparentemente tiene religiosidad, o hay alguna palabra, ¿no?
religiosidad, que está buscando a Dios, aparentemente está amando a Dios, procurando cumplir el mandamiento de Dios, pero la verdad que ellos no aceptan a Jesucristo como su Salvador. No creen que Jesucristo iba a morir por sus pecados. Entonces, solamente tenía apariencia como hojas de higuera. Nosotros tenemos que entender que ¿quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El pecador o el justo? Mucha gente está confundida. ¿Por qué? Los pastores no enseñan claramente. Desde hoy, ya todos los pastores, los hermanos, los que están escuchando mi explicación, tienen que predicar correctamente. Los pecadores no pueden entrar en el reino de Dios. Solamente los justos. Pero hablando esta palabra, tiene que presentar una manera como la gente puede ser justo. Eso es una tarea grande. Porque la gente siendo pecador, ¿cómo puede ser justo? Hay dos maneras. Una es, tiene que cumplir el mandamiento de Dios. O por creer en la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es más fácil? Más fácil es que aceptando la sangre de Jesucristo, creyendo en la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Es correcto. Pero mucha gente todavía no están teniendo esta seguridad de la fe. Por eso piensa que tengo que hacer algo mezclando junto, confiando en Jesucristo, también mi obra tengo que hacer algo bueno para ser salvo. Así piensa. Es como igual que no el sueño de panadero en la época de José. Ese hombre estaba soñando, teniendo 3 canastas, estaba lleno de panes blancos, pero encima algo estaba poniendo lo que había hecho. Pero llevando canastas hacia rumbo al rey, pero muchas aves estaban llegando sobre canastas y picando todas. Imagínense, ¿no? Si presenta esta canasta, entonces el rey estaba observando. Se siente que alguien está probando. No solamente una vez, sino que está picando, ping, 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 esparciendo. Señor, majestad, prueba, Señor. Yo he hecho con todo mi corazón. Entonces, el rey se enoja. Y llamando, funcionario, venga con cuchillo y lléveselo a ese hombre. Tiene que matarlo. Por eso fue ahorcado, porque ese hombre ya confiaba en su obra. Significa que dentro de canastas hay panes, es como es sombra del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Suficiente. Pero encima de eso, algo que estaba y preparando algo más. Hoy en día también, si quiere creer en Jesucristo, 100% tiene que apoyar en la obra de Jesucristo, nada más, para ser salvo. Porque por su sangre puede ser justificado, santificado y perfeccionado. 100%. Para Dios no le falta nada. Pero el ser humano piensa que parece que no es suficiente por la muerte de Jesucristo. Porque Jesucristo solamente habría llevado solamente el pecado pasado. Así piensa. ¿Quién les engañó?
Satanás. Satanás siempre está engañando para que la gente busque la obra para presentar ante Dios. Pero ¿sabe qué? La obra de ser humano, la justicia de ser humano es como si fuera trapo sucio. ¿Qué significa? Trapo sucio. Está limpiando piso de esta sala y luego este trapo, si no lava, entonces pasando un día sale gran olor. Olor. Pero con este olor y puede lavar, limpiar mi vaso y luego pone agua. Antes de tomar sale olor. Está pegado. Pero ahora no limpió con trapo sucio, ¿no? Por eso tranquilo, ¿ya? Así tengo confianza, estoy tomando. Porque este vaso de agua mi esposa ya preparó. Nunca usó trapo sucio para tocar vaso de agua. Entonces, Jesucristo podía limpiar una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Por eso no necesita nuestra obra para mezclar de la obra de Jesucristo para ser salvo, porque es suficiente por la sangre de Jesucristo. Por esa razón, maldijo este árbol. Solamente tenía forma de religiosidad para mostrar algo bueno, siendo escribas, fariseos, saduceos, como sacerdotes, también los intérpretes de la ley. Dios no le gusta nada. Solamente Dios buscaba a los pecadores, los que aceptan fácilmente la sangre de Jesucristo para ser salvo. Así es. El día de hoy, hasta acá, nosotros podemos aprender. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición de Dios por este estudio bíblico pastoral. Señor, espero que nos bendiga cada día. También denos la sabiduría del Señor para que nosotros podamos aceptar el secreto de la palabra del Señor. Espero que bendiga a todos los participantes de este curso para que ellos también sean instrumentos del Señor, siervos del Señor. También, Señor, ten misericordia de mucha gente todavía está siendo como religiosos, pecadores, todavía no han recibido el perdón eterno. Por eso, Señor, espero que les bendiga y les salve, para que mucha gente que sean hijos de Dios salvos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas.
En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, de la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxupar y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxupar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Par después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxupar se convirtió en el primer pastor en predicar el Evangelio
a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida.